no tiene síntomas en la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, eso debe quedar bien claro en ustedes, porque la hipertensión no genera síntomas. Pueden generar síntomas diferentes en cualquier persona. Si ustedes ven las diapositivas o ven las lecturas, la hipertensión arterial puede generar ¿qué cosas? Cefalea, mareos, tinnitus, visión borrosa, ¿qué más? Dolor de pecho, disneas, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas. Y cada persona que ustedes van a ir preguntando, van a decir que sí, a mí me duele la cabeza y por eso me tomé un captopril. Sí, me estaba fastidiando, me estaba oprimiendo en el pecho y me tomé un captopril, mi vecina me recomendó, ¿no? Entonces no es tan cierto, ¿no? No es tan cierto eso. Y y de ahí que van a hacer la idea, van a hacer los tratamientos, que no es cierto que cuando ustedes son médicos, no sé, voy a comparar con ustedes, cuando sube la presión le voy a dar un captopril. Perdón, cuando tiene dolor de cabeza le doy un captopril, no es así, ¿no? Entonces hay que tener su equipo siempre para tomar la presión arterial y de acuerdo a eso valorar y validar el equipo y decir que es hipertenso el paciente. Pasa, por favor, porque esas son cosas muy... Esto ustedes ya van a saber. Y una antes, a ver. No, la que sigue. A medida que envejecemos, cada vez los pacientes van a tener aumento de la presión arterial. Es natural, porque hay rigidez arterial, ¿no? Hay formación de placas ateromatosas, hay depósitos de colesterol, ¿qué más hay? Diabéticos, ¿no? Entonces todo eso hace que exista rigidez y por ende disminución de la liberación de óxido nítrico y favorece a la hipertensión arterial, ¿no es cierto? Cuanto más viejitos somos, vamos a ser más sedentarios, ¿no? Cada vez ya me duele la rodilla, me duele la cadera y no puedo caminar. Estoy sentado en la sala y empiezo a comer, empiezo a subir el peso y todo eso hace que aumente también la presión arterial. Entonces, mírenme, la presión arterial más o menos estamos en un 25% en Huancayo y Perú. Y en México también igual, ¿no? Estamos iguales, ¿no? Entonces, o sea, uno de cada 4 de ustedes también va a ser hipertenso. Si no es un poquito más, a ver, mírense y uno de ustedes va a ser hipertenso. ¿A que sí? Esta guía del 2017 es para que ustedes se den cuenta, que solamente aumentando 10 puntos en la presión arterial, porque la guía del 2017 dice, catalogaba a la presión arterial o a hipertensión arterial a presiones mayores de 130, 80. Miren cuánto sube la presión arterial, o cuánta gente aumenta, o la población aumenta de hipertensos. De 32% que tenía hipertensión en Estados Unidos, subió a 46, subiendo los 10 puntitos, ¿no? Pero esta guía americana tenía un problema, ¿no? Que las tomas de presión eran en un cuarto cerrado, el paciente se sentaba con la máquina, descansaba y estaba muy adecuado, muy tranquilo, nadie le hablaba y tomaba la presión. Entonces esto, como vamos a ver más adelante, nos hace ver que la toma de presión en consultorio y la toma de presión en las máquinas más o menos es de 5 a 15 milímetros de diferencia, generalmente 10 o 15 milímetros de mercurio de diferencia. Entonces, por eso es que nadie pudo adoptar esta guía de la guía americana, porque tendríamos que tener todos el aparato con la que hicieron el estudio. El estudio SHI, no me acuerdo cómo era este estudio, donde valoraron esta presión arterial de 130-80, donde dice que cuanto menos es la presión arterial, menos riesgo cardiovascular vamos a tener la población. ¿A qué sigue? ¿Qué vamos a encontrar, o que ustedes qué van a encontrar en los establecimientos de primer nivel? Alta prevalencia de hipertensos, pacientes que con pobre adhesión a tratamiento y pacientes mal controlados. Entonces son 3 cosas diferentes que vamos a tener en la presión arterial. Primero, que no diagnosticamos a nuestros pacientes. Segundo, que le damos la pastilla y de repente ni lo toma. Prefiere tomar sus pastillas para la artralgia, para la osteoporosis. Y como no tiene síntomas la presión arterial, simplemente dejan de lado el tratamiento, ¿no? Y pacientes mal controlados. Dicen, no, usted, el doctor Ángel me dio tratamiento de enalapril 10 miligramos cada 12 horas. Y ya, ¿hace cuánto tiempo eso fue? Hace 10 años, ¿no? Y en 10 años ha pasado un montón de tiempo. Entonces ellos piensan que con esa pastilla va a controlar toda su vida y no es así. Entonces le tomas la presión de repente a 180, con 10 miligramos de enalapril. Entonces pacientes mal controlados.
al final igualito va a tener riesgo cardiovascular. Si tuviéramos los tres, si hiciéramos todo esto, tendríamos pacientes o disminuiríamos la mortalidad en nuestra población. Ustedes como establecimientos de primer nivel que van a estar un año, van a ver la realidad del Perú, no todos, ¿no? Un 90%. Me refiero a que otros van a estar por decir, en el ejército, o van a estar en la policía, o van a estar en la ciudad, Sucerún, y no van a ir a los pueblos, ¿no? Los que quieren más puntos para la residencia van a irse pues, lo más alejado que puedan, ¿no? Y ahí van a ver realmente lo que es vivir ahí. Entonces, esto es importante para disminuir nuestros pacientes con mortalidad. La que sigue, por favor. No me refiero a que no van a entrar, no están pensados. ¿Cómo creen? Yo sé que ustedes todos van a ser serum, van a ser especialistas. ¿Cómo? Sería el colmo. Entonces, 90-95% es hipertenso esencial y solamente un 5% es secundario a enfermedades. Por eso los que usan mucho corticoide pueden hacer elevación de la presión arterial. Pacientes renales, problemas de la función o de la parte suprarrenal, las coartaciones de aorta, ¿no? Nos van a tener presiones arteriales. La que sí, solamente un 5% es eso. Ya, bueno, esto es solamente para que se den cuenta que la guía de la hipertensión desde el 2014, creo que es el JNS8, valoraba estas presiones, ¿no? Normal, y los estadios de la hipertensión ya eran más de 140, ¿no? Y entre 120 y 139 eran prehipertensión, ya los catalogaban como prehipertensión. La que sigue. Este es del 2017, donde decía elevada, entre 120 y 129, y ahí es la americana, pues, ¿no? Y decía presión arterial tipo 1, 130, 139, que nunca se usó en Europa, nunca se usó en América Latina. La que sigue. Y esta es la que más o menos seguimos llevando nosotros, ¿no? La que sigue, pueden cambiar las guías, pero seguimos manejando esto. Óptimo, menos de 120 milímetros de mercurio. Inclusive hay algunas literaturas donde dice que ya más de 120 la presión, ya el paciente está yendo a ser hipertenso y tiene que corregir muchas cosas o muchos desórdenes que tiene el paciente, el sobrepeso, el café, el cigarro, el alcohol, entonces ya no. Pero en esta guía nos dice, mira, de 120 a 129, normal, no es como la guía anterior que estábamos, y normal alta de 130 a 139. Entonces, aún nos seguimos equivocando en esto, ¿no? Ustedes toman la presión y aún vemos en los pacientes que por decir van a la mina, mandan, ¿no? Por favor, levantar esta observación, paciente hipertenso, 138. Pues no es, pues, es una presión normal alta que no requiere tratamiento, como vamos a ver más adelante, ni tampoco en la tipo 1, ¿no? Entonces, esa es la presión que vamos a llevarnos para nuestra cabecita y cómo le vamos a dar los tratamientos. La que sigue. Bueno, estos son los factores, ¿no? La historia familiar, edad, el apnea obstructiva de los pacientes que roncan de noche, que les falta aire, es un condicional para ser hipertenso, ¿no? Entonces, la diabetes, dislipidemia, obesidad, no hacer deportes, la dieta, los chaufitas, los brosters, los que fuman regularmente, ¿no? Los que fuman regularmente es un factor también de riesgo. ¿Para qué sigue? Fisiopatológicamente siempre hay un factor genético que generalmente no se da tratamiento o no se investiga mucho por los costos, ¿no? Y el porcentaje es muy bajo de los pacientes que tienen alteraciones genéticas, como vamos a ver más adelante, ¿no? El medio ambiente, sí, ¿no? El estrés, todo lo que nosotros nos alimentamos tiene mucho que ver. La que sigue. Y esto, ¿no? El sistema renina-angiotensina, ustedes se van a dar cuenta que la aldosterona nos va a llevar a vasoconstricción, nos va a generar resistencia vascular, la aldosterona también va a actuar a nivel de la nefrona, va a aumentar la reabsorción de sodio y por consiguiente retención de líquidos o de agua, ¿no? Entonces ahí es donde siempre atacan los YECAS, ¿no? Y los ARAS. Exacto. ¿Qué sigue? Lindo, muy bien. Está bien, has puesto, creo. Entonces, aquí vemos la fisiopatología. A mayor ingesta de sodio, a mayor ROS de Kentucky, mayor bulimia, aumenta la precarga, ¿no es cierto?
El estrés también aumenta la hiperactividad simpática y te genera constricción venosa y aumento de la contractibilidad. Y eso es lo que genera el problema, ¿no? La obesidad, ¿qué dice? Hiperinsulinemia, ¿no? La que sigue. Bueno, esta es la parte genética que les decía, ¿no? La que sigue. Y la toma de presión es muy importante, ¿no? Tenemos tres formas de diagnosticar hipertensión arterial. Una es la clínica, otra es la toma de presión a través del AMPA y el otro es la toma de presión a través del MAPA. Para la toma de presión en clínica debemos tener todos los aspectos que van a ver ustedes en la guía, que van a darse el afán de tomar. El paciente tiene que estar sentado cómodamente, con las piernas no cruzadas, no haber tomado el café en la última hora, no haber comido, no haber fumado, no estar conversando, estar en un ambiente muy tranquilo. O sea que nosotros como médicos nunca vamos a hacer eso, ¿no? Porque nosotros le estamos chancando al paciente, ¿no? ¿Por qué estás gordo? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Y el paciente ya está estresado. O cuando antes de que llegue dicen, ¿qué me dirá el doctor? ¿No? ¿Cómo estaré? Ya, o sea, tienen unas expectativas donde ya el paciente de por sí, su presión está elevada, ¿no? Y la toma de presión es, como dice ahí, y tiene que ser un equipo calibrado. Se tiene que insuflar primero palpando la arteria, ¿no? No es que pongo el estetoscopio, encima pongo el tensiómetro y el paciente está con su mano colgada. No es así, ¿no? Entonces tiene que estar como también ustedes, ni siquiera tiene que estar flexionada porque eso aumenta la presión arterial, ¿no? Entonces insuflo, dice, hasta 20 por 20, 30 milímetros de mercurio, donde desaparece el pulso, ¿no? Ahí recién pongo mi campana y de ahí empiezo a soltar el aire y a 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. No es que, ¿no? Y lo que escucha tu oído le pones. Entonces, eso es lo que hacen en las farmacias, ¿no? Disculpe, pero a veces en esta no sucede eso, ¿no? Porque ellos dicen, todos sus pacientes son hipertensos controlados, todos, ¿no? Y hay factores que van en contra, como la forma de tomar no sé si es el técnico de la enfermera, y hay muchas veces el medicamento que le estás dando, ¿no? Entonces ahí va el problema de los medicamentos genéricos y los medicamentos comerciales. Porque en un hospital o en cualquier sitio hacen concurso y ¿quién gana? El más barato, ¿no? Con esto, con lo que usted me está pagando, le doy 100 captoprils, ¿no? Entonces el otro solamente le da 10, pero de repente es mejor. Entonces el que gana es el que no sé cómo estarán sus niveles, pues, de, ¿cómo le dicen esto? Su ISO, ¿no? El ISO, ¿no? Que tiene que ser, ¿qué tan seguro es el medicamento? No sabemos. Pero muchas veces esos medicamentos no hacen efecto. Entonces, de ahí que un médico tiene que valorar cuidarse, valorarse. No, el doctor va a decir, el médico tal me ha dado esta pastilla, va a decir. El doctor, por su culpa de él, estoy con la presión alta, ¿por qué me ha dado esa pastilla? Nunca me ha preguntado, yo podría haber comprado medicamentos más caros y nunca me ha dicho nada. Me ha dado solamente genéricos, ese médico no vale, dice. Entonces, pero cuando estás en el hospital, te dice, o el mismo estado te dice, receta medicamentos genéricos que son iguales que los comerciales. Entonces ahí tenemos que nosotros saber desenvolvernos. ¿Ya? Entonces, ahí vemos la toma de presión, ¿no? Y con todo lo que les decía. Nunca puede haber diferenciales tan altas entre la derecha e izquierda, porque eso sí representa una enfermedad cardiovascular, ¿no es cierto? Y ¿por qué? Puede ser formación de placas ateromatosas a nivel de las arterias braquiales, por decir. Ya, la que sigue. Allá. Y la toma de presión, la primera valdrá. La segunda. La tercera. A veces el promedio de las dos últimas es la que vale, ¿no? Entonces yo le puedo tomar dentro de la primera consulta, puedo diagnosticar, pero mejor lo vuelvo a citar. Y ahí le hago el control de la presión arterial, ¿no? Si mi presión es menos de 130, dice, le puedo hacer un control a los 3 años. Si es más de 130, ¿qué dice? Puedo tomar 2 elecciones. Yo hago 2 elecciones para mi toma de presión. Si ya encuentro mi presión más de 130, yo tengo que ver si el paciente hay una hipertensión que se llama hipertensión
No, puede ser, pero hay una hipertensión que se llama hipertensión enmascarada, de la cual nosotros tenemos que cuidarnos, ¿no? La que sigue. Miren, esta es antigua, esta diapositiva es muy antigua, pero miren los riesgos de muerte que tienen conforme va subiendo la presión. Y eso es cierto, y eso es lo que dice la guía americana. Cuanto más bajo sea tu presión arterial, menos riesgo cardiovascular vas a tener, ¿no? Sino que ¿cuál es el problema de bajar mucho la presión? El daño renal que puede ocasionar en estos pacientes. Eso es lo que dice. Ese es el resumen de la guía americana. La que sigue. Bajando, miren, bajando 7% de la presión arterial, podemos evitar mortalidades por enfermedades cardíacas isquémicas. 10% eventos cerebrovasculares, ¿no? O sea, y eso lo vamos a ver más adelante con qué, con la dieta, el ejercicio, el tipo de alimentación y la forma como vamos a llevar nuestra vida, pueden disminuir. Cada cachito hace suma, pues, ¿no? 5, 3, 2, 1, y ahí son 10, 15 milímetros de mercurio. ¿A qué sigue? Bueno, este es el estudio Tornasol de Perú, donde más o menos nosotros estábamos en el 27%, si no me equivoco, de hipertensos en esa vez del 2012. No hay todavía Tornasol 3, uno fue 2004 y otro fue 2012. Entonces, ¿pero cuál era? En la sierra había menos prevalencia de hipertensos, y esto era muchas veces por el tipo de alimentación, pero a esta altura, pues, en todas partes encontramos la misma alimentación, costa, sierra y selva, ¿no? Entonces, más o menos debemos estar equilibrados en todo el Perú. Lo que sigue. El sistema SCORE para ver factores de riesgo cardiovascular, básicamente valorados en esto, ¿no? La que sigue. Entonces, cuando mi presión es más de 140, dice, yo tengo mayor riesgo de hacer ictus hemorrágico y cardiopatías isquémicas, y por ende, mayor mortalidad. Acuérdense que muchas veces nosotros como médicos nos confundimos en diagnosticar a nuestros pacientes con demencia senil, cuando podría ser este problema, ¿no? Deterioros cognitivos, pero asociados a arritmias cardíacas. Entonces, ya he visto como 3 o 4 tomografías en este último mes, donde dice aparición o presencia de microinfartos en ambos hemisferios, y eso es asociado generalmente, un más del 90%, a problemas de fibrilación auricular, básicamente, porque son microinfartos. Y el paciente está deteriorado cognitivamente, está con su demencia, se olvida las cosas, ya se va a hacer otra cosa, y piensan que es la edad, pero es un problema en el corazón. La que sigue. La que sigue. Bueno, los factores de riesgo cardiovascular que lo vamos a ver más adelante. Una más. Y estos son los factores de riesgo, ¿no? Cardiovascular, desde riesgos muy altos hasta riesgos bajos. ¿Quiénes están dentro de los riesgos muy altos y tienen mayor score de riesgo? Dice a 10 años, 10% de mortalidad. Las enfermedades renales, los pacientes con diabetes con complicaciones, ¿no? Está ahí, ¿no? ¿Quién más? Con daño orgánico, dice, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares y los problemas cardíacos, como decía su compañero. Están para que lo lean ustedes y para que definan si tienen una pregunta sobre eso. ¿Ya? La que sigue. Bueno, esto ya es letra, ¿no? Y los tratamientos, ¿no? Los tratamientos. Entonces, cuando veíamos la diapositiva pasada, veíamos a quienes vamos a dar tratamiento y a quienes no vamos a dar tratamiento desde un inicio. Acuérdense que toda presión arterial entre 140 y 160 no requiere tratamiento. Si vemos aquí en la parte amarilla, dice que el paciente no tiene factores de riesgo y su presión puede estar entre 140 y 150, pero de repente le puedo cambiar algunos estilos de vida, ¿no? De repente come mal o de repente requiere algún tipo más de esfuerzo, pero al paciente yo le hago controles. O sea, no es que, señor, usted no quiere tratamiento, ya, vaya a su casa. No. Señor, usted está en riesgo, está con la presión alta y tenemos que bajar. Entonces, estilos de vida saludables, ¿no? Entonces, la verdad que creo que nadie utiliza eso.
porque sabemos que el paciente no lo va a hacer, ¿no? El paciente, vemos un paciente de 120 kilos y dice, "A ver, para el próximo control, por favor, 100 kilos. Entonces no se puede. Entonces tenemos que ver a nuestro paciente si es que va a cumplir en realidad o no lo que nosotros le decimos, y si es que va a venir también a la reconsulta, ¿no? Entonces, pero la guía dice que entre 140 y 160 sin factores de riesgo no requieren tratamiento, solamente con estilos de vida, pero paciente debidamente controlado. Los anaranjaditos podemos darle tratamiento, inclusive podemos darle tratamientos con unidosis, ¿no? Y los rojitos, si requieren, generalmente los tratamientos están instalados a tratamientos doble tratamiento o duales, ¿no? La que sigue, por favor. Eso es lo que podemos encontrar en una historia clínica, ¿no? Eso es lo que vemos. De bata blanca, como decía su compañero, lo ve al médico todo feo y se asustan, llegan, ¡ay! Entonces, alta la presión. O lo ven renegando, ¿no? Y ya dicen, no, ya renegan, ¿no? Y generalmente las personas que tienen problemas cardiovasculares son personas, muchas veces, la mayoría, casi todas, son pacientes con personalidad tipo A, de ansiedad. La mayoría, todos casi. Entonces, podemos encontrar presiones arteriales de bata blanca que realmente no son hipertensos, o podemos encontrar la hipertensión enmascarada, que le podemos encontrar una presión de 130 y en realidad son hipertensos en la noche. Entonces, hay esa disyuntiva. De ahí que mayor de 130 se tendría que hacer un examen, toma de presión, generalmente con un mapa, porque para hacer el AMPA debe ser un equipo que debidamente sea calibrado. O sea, yo le puedo decir, ¿sabe qué, señora? Traiga su equipo, voy a tomarle la presión y vamos a comparar con su equipo cómo va. Si coincide, a buena hora, pues, ¿no? Pero para eso yo también tengo que tener oído y tengo que cumplir las normas que dice toma de presión arterial, porque la engaño si yo le tomo mal, ¿no? Y está los que realmente son hipertensos y los que son normotensos. 4 estados que vamos a encontrar en un paciente con hipertensión arterial. ¿El que sigue? ¿Ves? Una diferencia constante, dice, significativa en ambos brazos, incremento de riesgo cardiovascular. Hay algo nos está diciendo. Lo mismo, cuando nosotros vemos a un paciente hipertenso, debemos hacerle todo el estudio, desde soplos cardíacos, soplos en la espalda, todo debemos hacer al paciente. Dice que ese examen demorará pues, que 1 hora o más, porque es un estudio completo del paciente, ¿no? Le debemos tomar ambos brazos, sentado, parado. Entonces no es fácil, ¿no? O sea, si queremos hacer un buen estudio, es 1 hora, no sería un paciente nuevo en la consulta. Hipotensión ortostática en pacientes, ¿no? Reducción de la PA mayor de 20 o de la PA mayor de 10, dice, a los 3 minutos de la bipedestación, es un incremento de riesgo de mortalidad y complicaciones. Algo anda mal en este paciente, ¿no? Yo, la verdad, no hago esto. O sea, no le digo, señor, párese, ¿le voy a tomar la presión? No hago. Porque los abuelitos a veces sufren de hipotensión ortostática. La consulta de los abuelitos es, doctor, me paro y me mareo. Y si le tomo la presión, ya mejor no le informo más, ¿no? Ahí nomás lo tomamos sentadito. Hasta ver los resultados con laboratorio. La que sigue. Esto es lo que le decía, 5 a 15 mililitros de mercurio entre la toma automática y la toma en consulta, ¿no? Por eso es que hay diferencia entre el mapa, que nos dice que la hipertensión arterial en el mapa, ¿cuándo tiene que ser? El promedio tiene que ser de las 24 horas, 130. Y el promedio diurno, 135. Y el promedio nocturno, hablando de la sistólica, ¿no? Y el promedio nocturno, 120. ¿No? A diferencia de nosotros que tomamos la presión, tiene que ser más de 140 en todo momento. ¿No es cierto? Entonces, yo más me guío por la presión arterial sistólica. ¿Por qué? Porque los ancianos, más pensando en los ancianos muchas veces desarrollan problemas de insuficiencias valvulares y dentro de ellas está la insuficiencia aórtica. Y cuando vemos las diferenciales o le sacamos la PAN, la diastólica siempre va a estar en el suelo y a veces nos puede salir normal. Entonces, pero la sistólica está alta. Pues yo realmente me guío en eso, en la sistólica, ¿no? Pero eso es cuestión de práctica de cada uno de ustedes y leyendo van a sacar sus conclusiones. La que sigue.
Este es el AMPA, ¿no? Entonces también hay que enseñarle al paciente, ¿no? No le dice, señora, tiene su equipo, sí, controle su presión, y a veces está tomando su presión acá en el brazo, en el codo, está el cable para arriba, ¿no? Entonces no están tomando bien y dicen que están con presiones normales. Entonces uno tiene que, realmente tienes que tener paciencia. Tienes que traer a su equipo, le voy a enseñar y vamos a ver. Ese es el trabajo, ¿no? Ustedes, si es que han sido médicos, tienen que tener paciencia. Paciencia, eso es lo que nos piden. Entonces, de mañana y noche y a la misma hora, ¿no? Y no relacionado a comidas, ¿no? Ya tienen que tener en cuenta que no está pegada a la comida a la toma de presión. ¿La que sigue? El mapa, ¿no? El bendito mapa. Entonces, el mapa realmente es el mejor predictor de daño, el que te diagnostica mejor porque te toma día y noche. Ahora hay gente que es muy sensible, ¿no? Hay gente que es muy sensible y va asociado a veces a su ansiedad. Pues, doctor, no he podido dormir toda la noche, la máquina me está ajustando. Y de verdad le tomas la presión y todo es así plano, ¿no? Porque hasta despierta el paciente. Otros se duermen, no, doctor, tranquilo, dormido, ¿no? Entonces, a veces también tienes que ver eso, o sea, preguntar si el paciente ha estado durmiendo toda la noche, si se ha fastidiado, no ha dormido. Todos esos valores también son indicadores en el mapa, ¿no? La que sigue. Eso es lo que les decía, ¿no? ¿Cuánto es en la consulta? ¿Cuánto es diurno, nocturno? Y la fea domiciliaria, 135. La que sigue, por favor. Y de bata blanca, ¿no? Entonces, sí he tenido pacientes que cuando llegan a la consulta dicen, doctor, me han encontrado la presión alta, y tú le tomas, realmente está en 160, 170. Le haces el mapa y no es hipertenso, no es hipertenso. Y a veces ya agarra tanta confianza el paciente que le vuelves a tomar nuevamente con el manual y no es hipertenso. Entonces, para eso nos sirve el mapa, ¿no? Generalmente el paciente pues no es necesario, o sea, un diagnóstico en primera etapa no es hipertensión a veces, no es hipertensión, porque ahí está este síndrome. Hay que tener cuidado. No, yo sí una fecha tuve ese problema, tenía una paciente con 155 y le di creo que irbesartán, creo que le di con amlodipino, ¿no? Y después viene y dice, doctor, pero usted me ha dado de más, mi presión está normal, me he visto otro médico y ansiosa. Y estaba solamente con enalapril, al final creo que ninguno. Y yo me pasé, ¿no? O sea, le di muy rápido el tratamiento, ¿no? 150. Tienen que tener en cuenta siempre. La que sigue. Estas son las hipertensiones enmascaradas, en quienes podemos encontrar hipertensiones enmascaradas. Y para ver más o menos los ansiosos, los jóvenes, también la obesidad, los diabéticos, los renales, ¿no? La que sigue. Bueno, eso es para que se den cuenta, cuando tengo en cuenta las presiones, a cuándo tengo que volver a tomar las presiones arteriales. Sigue. Entonces, los daños de órgano generalmente están dados a nivel, ¿qué? A nivel renal, ¿qué más? Cardíaco, la que sigue, por favor. Retina. Exacto, la que sigue. Esta anterior son para tomarle todos los exámenes y un examen muy básico es el examen de orina, porque ahí puedo ver, no es que va a ver si tiene infección urinaria, sino voy a ver si tiene daño renal a través de qué? Creatina. De las proteínas en orina, ¿no? Que generalmente no deben tener, ¿no? Entonces ahí me dice si está bien o no. Deberían pasar por un oftalmólogo para ver si hay un problema de neuropatía. La que sigue, por favor. La que sigue. Ya. Bueno, la anamnesis que deben conocer ustedes. La que sigue. Y lo que debe suceder. ¿Qué sucede? Crecimiento del auricular izquierdo, arritmia cardíaca, disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Eso es lo que sucede. Y las insuficiencias valvulares, ¿no? El corazón empieza a crecer la aurícula y empieza a tener problemas a nivel de la válvula. La que sigue. Bueno, estamos cribados nuevamente. Entonces, cuán importante es mantener a un paciente con presiones arteriales controladas, ¿no? A veces estamos con el paciente y se nos escapa y ya hizo un evento isquémico, ya hizo un evento hemorrágico, y a veces uno se pone a pensar, ¿realmente hemos llegado a nuestro paciente? ¿Realmente hemos atendido adecuadamente a nuestro paciente? ¿No? Entonces ahí nos ponemos en duda sobre lo que hemos aprendido, ¿no? Porque a veces es un poco triste ver a un paciente secuelado,
¿no? Ya no, a veces ya no son recuperables. O en diálisis de los pacientes. La que sigue, por favor. Bueno, eso es lo mismo que hemos hablado hace rato de las disminuciones de los porcentajes. La que sigue, por favor. La que sigue, y ahora se desconecta. ¿Cómo? No sé si está una diapositiva más ahí. A ver qué pasa. Bueno, no importa, retroceder. Ya. ¿Cuánto debe ser mi presión arterial? ¿No? Hay estudios donde dice que la presión arterial en diabéticos no debe disminuir, tiene que ser 120 a 130. ¿No? No debe bajar menos de 120. Porque no hacen ningún beneficio y por el contrario le puede producir mayor daño. Lo mismo en pacientes mayores de 55, tengo que valorar mis presiones entre 140 y 130. Y si son, como le dicen en la guía, ¿Frágiles? si son frágiles, esa es la palabra, si son frágiles, inclusive hasta 150 puede ser presión arterial. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Frágiles que de repente no pueden andar, no pueden dar actividad, ellos, ¿no? Inclusive en ellos, el tratamiento mayor de 80 años. Inclusive el tratamiento monoterapia nomás en ellos hay que tener cuidado. No puedes, porque a veces le podemos dar doble medicación y en vez de le causamos hipotensión y se cae. Claro, se marea. Ya, la que sigue. La sal es muy importante, ¿eh? Por eso hay que tener cuidado en esto, ¿no? Y la reducción de peso. Sí, bueno. Ay, te pasaste mucho. Ya. Bueno, esa es la comida, la dieta que se utiliza es la dieta DASH, o la dieta mediterránea, ¿no? Todo es consumir líquido. Inclusive ahora la última literatura dice que debemos hacer correr, ¿no? 15 minutos debemos hacer el fitness. Antes decía caminadas rápidas, pero ahora debemos correr 15 minutos a 20 minutos diarios. Acá estamos, ¿no? La que sigue. Ya, otra más. Creo que no pegamos, porque estaba. Ya, la que sigue. Pasa. Hay una más esta. Una más. Hay una grande ahí. Ya, esta es la más grande porque estas chiquitas no van a poder leer. ¿Cómo empezamos nuestros pacientes? Nuestro tratamiento tiene que ser tratamiento doble pero a dosis bajas en un primer inicio, ¿no? ¿Qué usamos? Nunca usar un queca con un ARA. ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto, hacen competitividad, no es que hacen sinergia. Sinergia que sería más potente, ¿no? Actúan al mismo nivel, pero dice que produce daño renal, ¿no? Mayor daño renal. Por eso nunca darle Antes se usaba, ¿no? Se usaba losartán y hasta que el losartán es un medicamento muy suave, pero su efecto generalmente de los ARAs más o menos 15 días, ¿no? 15 días de efectivo que haga. Así más o menos como la barbarina es el losartán. Entonces, mientras hacía efecto el losartán, habían médicos que les daban captopril o enalapril por 5 o 7 días. Mira, señora, su presión está alta, vamos a empezar con losartán, pero siga tomando su enalapril por 5 o 10 días. ¿No? Es lo que se estipulaba. Los estudios dicen que produce daño renal más adelante, ¿no? O sea, nunca dar por largo tiempo a esos pacientes y tampoco en pacientes con problemas electrolíticos no le puedo dar yecas, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces puedo asociar un YECA con un calcio antagonista o un diurético, ¿no? Generalmente a la cabeza está el calcio antagonista. Entonces le puedo dar un enalapril con un amlodipino, le puedo dar un losartán con un difedipino o un YECA con un diurético, que es hidroclorotiazida. Formidable, ¿no? Entonces, pero ahorita vamos a ver más sobre eso. Si no está haciendo efecto, dosis completas. Dosis completas de enalapril, ¿cuánto es, doctor? 20, ¿no? 20 cada 12 es la dosis más. Captopril 50 cada 8, ¿no? Entonces, siempre ten en cuenta con el captopril, porque 50 miligramos, a veces dan 25 miligramos por 24 horas, pero el efecto me parece que no es muy largo el captopril. Entonces, puede ser cada 12 o cada 8 horas el captopril. Lo mismo se llama enalapril.
Todo medicamento tiene un pico. Toma la pastilla, sube, baja y se mantiene y después cae. Por eso muchos medicamentos no cumplen las 24 horas de efectividad. Te dicen que cumple 24, pero llega a 20, 21, 22. Y hay periodos donde están libres. Entonces, de ahí que van terapias dobles, ¿no? Para uso. A veces pueden usar uno en la mañana y uno en la noche, entonces está más cubierto el paciente. Por más que le des dosis altas, el medicamento tiene su pico y su caída y su ¿cómo se dice esto? Su meseta, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? ¿Qué dice acá? Existen medicamentos que son triple, lo ideal, dice, ¿no? Según la OMS, dice que nuestro tratamiento debería ser una sola pastilla, pero que envuelva a varios medicamentos, porque los abuelitos se olvidan, o simplemente mucha pastilla, dice, ¿no? Entonces, por decir un ejemplo, en el mercado tenemos el Iltux Am-HCT, por decir. Tiene olmesartán, tiene amlodipino y tiene hidroclorothiazida, ¿no? 3 en 1 para medicamentos, para pacientes que las presiones la tienen, que no baja normalmente con 2 medicamentos. Entonces podemos dar esos medicamentos, pero son pues cuesta 10 soles cada uno. El mes cuánto 300 soles, ¿no? Para su osteoporosis 300 más. Pero bueno, es una parte. Entonces podemos usar, si no responde al tratamiento, podemos usar triple terapia, ¿no? Cuando son resistentes, podemos agregar un diurético más, como el espironolactona. ¿Está bien? Si ustedes se dan cuenta, en ningún momento hemos hablado de Ketablox. La que sigue. Acá estamos de acuerdo. Pacientes con angina, con falla cardíaca. Últimamente se está usando, por decir, el nebivolol para manejo de hipertensión arterial, que ayuda bastante, que nos puede ayudar en arritmias cardíacas y también en manejo de la presión, ¿no? ¿Por qué? Porque también actúa a nivel del óxido nítrico, también en el nebivolol, que es muy bueno. La que sigue, por favor. Contraindicaciones, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. A una paciente gestante no le puedo dar dietas, ¿no? Tampoco le puedo dar a un paciente hipertenso, pero secundario a una estenosis de las arterias renales. Le produzco mayor hipertensión, ¿no? Hiperpotasemia, potasio, debido a trastornos hidroelectrolíticos, potasio más de 5.5. Angioedemas. Ustedes saben que para el manejo de falla cardíaca usamos, hay una indicación para el uso de sacubitril valsartán, contraindicado en angioedemas, ¿no? En manejo de falla cardíaca con los 4 fantásticos, ¿sí, no? Ya. No me piden asustado, ¿cierto? Sí. Ya. Listo. Entonces, ¿qué más dice acá abajo? Lo mismo la espironolactona, ¿no? No puedo dar en pacientes renales o pacientes que tienen hipopotasio. Pacientes que me tienen potasio no les puedo dar. Entonces hay que valorar siempre el clearance en los pacientes que vamos a usar espironolactona, ¿no? Funciona. La que sigue. La hidroclorothiazida tiene una contraindicación que generalmente es la gota. La gota. A veces los reumatólogos no les gusta que les den mucho hidroclorothiazida a sus pacientes. Por favor, no da hidroclorothiazida, se ponen un gramo, porque puede generar problemas. Los calcioantagonistas hidropiridínicos, ¿qué produce el amlodipino? Vasodilatación, que dilata el sistema, ¿no? Y genera edemas, ¿no? Tú le das los ataques con amlodipino al paciente y a las 2 semanas viene con sus pies hinchados, brillando, los dos, ¿no? Ambas miembros. Entonces ahí tú te asustas, no está en falla cardíaca. Pero después recuerdas que usado amlodipino y le suspendes o le das diuréticos. Entonces puede ir el amlodipino asociado a un diurético, pero mejor es cortarle, ¿no? Le doy otro medicamento, puede ser un betabloqueante o le puedo dar de repente nifedipino a este paciente que a veces produce menos
menos edemas distales, ¿no? Existe un amlodipino, no me acuerdo ahorita, como marca, me acuerdo que es Edensol, que no produce muchos edemas, tiene como otro componente molecular, ¿no? Es dosis la mitad de lo que, o sea, viene por decir, la amlodipina es de 5 y este es de 2.5, pero hace el efecto de 5. Y no produce edemas, ¿no? Entonces, a veces los laboratorios, las que te regalan los medicamentos, dicen, doctor, ¿por qué no receta este medicamento? Porque no tengo pacientes con edemas. Porque ¿para qué recetar un medicamento de 2 soles si le puedo dar un medicamento de 50 céntimos? Entonces, en otros lugares dicen que hay mayor efecto dilatador del amlodipino en los pacientes, o sea, produce mayores edemas. Pero en Huancayo, por decirlo, he visto pocos, pero no es frecuente, ¿no? ¿Qué más? Los nodos dipidínicos, bloqueantes auriculares, bueno, todo como los betabloqueantes pueden producir estos problemas, ¿no? Como el diltiazem, el verapamilo, me puede generar alteraciones en el ritmo o en la conducción, mejor dicho. La que sigue. Acuérdense que los betabloqueantes, aunque ahora ya son pues selectivos, ¿no? Beta selectivos, ultra selectivos se dice. Pero hay que tener cuidado siempre en pacientes con asmas, bloqueos, bradicardias, etcétera, en otros pacientes. Y lo que les gusta dar a los nefrólogos, ¿no? A veces, o a los que hay pacientes que son resistentes al tratamiento y le dan de todo, ¿no? Los sartán, nifedipino, alfa-metildopa, y a veces puede producir estados contraindicados en pacientes depresivos. Hay que tener en cuenta siempre. Entonces, siempre el medicamento no se da como cualquier cosa, no se da como caramelo, no se da como el día de la bruja, cualquier caramelo. Se da pensando siempre qué problemas puede traer a nuestro paciente. Por eso al paciente se le valora en conjunto. ¿Ya? No es paciente hipertenso nada más, puede tener otras cosas. Y muchos de los ancianos son pacientes renales. Los viejitos siempre, acuérdense, prostáticos. Por eso hay que preguntar, ¿cuántas veces, señor, se levanta para ir al baño? Doctor, 3, 4 veces, pero ¿dónde está toda mi vida? Entonces, a veces ves a su globo acá, ¿no? Entonces, siempre hay que preguntar sobre el chorro del paciente. Entonces, una creatinina te salva, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Entonces, de ahí ya vienen pues los exámenes electrolitos y todo para suave y listo, ¿no? Y los electrolitos para ver cómo está su potasio. La que sigue, por favor. Eso es lo que hemos visto, cómo puede ir el sistema de medicamentos, ¿no? La que sigue, creo que ya acaba, ¿no? Y las comorbilidades de los pacientes, todo aumenta con la edad, lamentablemente. Todo aumenta con la edad. Disfruten de sus días de juventud, pero disfrútenlo bien, no haciendo excesos. Hay viejitos que pueden estar muy buenos hasta los 70, 80 años, pero hay viejitos que a los 60 ya no dan, porque ya tienen antecedentes de alcoholismo, cigarro, la marihuana, cocaína. Entonces, eso ustedes tienen que cuidarse, ¿no? La vida se pasa en un abrir y cerrar de ojos, por eso ustedes tienen que aprovechar. O sea que sí, solo ahí acaba. Allá, emergencias hipertensivas. ¿Cuándo doy mis medicamentos? ¿No? En HTAs malignas con o sin insuficiencia renal puedo usar. ¿Cuál es el objetivo? Tengo que bajar 20-25%. Yo no puedo bajar muy drástico mis pacientes la presión arterial, ¿no? Yo tengo pacientes que son renales y que tienen 180. Por decir, les doy nifedipino de 30 miligramos de acción prolongada 2 veces al día. Y en la primera ya no quieren tomar algunos porque se marean, ven doble. Entonces, y a veces les produce malestar. Pero para eso uno tiene que comunicarles, señora, puede producir este evento, mañana ya va a estar mejor. Mañana un poquito menos, pasado ya va a estar las cosas bien. Porque tiene ese efecto el medicamento, ¿no? El nifedipino es muy bueno y baja bastante la presión. Si ustedes tienen un paciente de 180 de presión arterial, el nifedipino de acción prolongada de 30 miligramos le va a ir bien, porque es de acción prolongada. Pero a pesar de eso produce un poquito pues, los acuerdos favoritos, porque los favoritos están viviendo con 180, 190 de presión. No sabemos cuánto tiempo. No sabemos cuánto tiempo. Entonces le podemos dar un nifedipino de acción prolongada, a diferencia del que tiene 10 miligramos, que sí hace una caída rápida. Inclusive se pueden marear y se pueden caer. El de 30 es de acción prolongada. No hay que dar partido, o sea, entero.
¿no? Ni siquiera mordiendo nada, se da entero, porque eso se disuelve y hace su efecto prolongado, ¿ya? Entonces no hay nada en la mitad. En encefalopatías hipertensivas también tenemos que bajar los mismos medicamentos entre 20 y 25%. En los eventos coronarios, nitroglicerina, ¿no? Generalmente para eventos coronarios, vamos a ver. La pasa 140, hay que tener cuidado. En los temas agudos pulmonares también nitroprusiato, con nitroglicerina. En las disecciones de aorta tiene su punto, las disecciones de aorta, ¿no? ¿Qué dice? Tenemos que bajar las presiones arteriales a menos de 120. ¿No? O sea, tenemos que bajar muy rápido porque esta arteria se está disecando. Y tenemos que bajar la frecuencia cardíaca a menos de, o promedio de 60. Entonces ahí sí tenemos que darle con todo al paciente. Preeclampsia, eclampsia menor de 160, ¿no? Podemos usar la betalol, realmente en los gestantes betabloqueantes podemos usar. Sulfato ya, pero no son eclampias, ¿no? La que sigue. Acuérdense que los eventos isquémicos, por eso un ACV isquémico, creo que está la que sigue. Ya para que ustedes vayan viendo, vamos a demorado mucho. Ya nos hemos demorado mucho, ¿verdad? ¿Qué horas son? Vamos a hacer media hora. En la hemorragia cerebral aguda, nuestro promedio de presión dentro de las primeras horas 140. Las últimas literaturas, bueno, las últimas del año pasado decían 120 a 160, mantener nuestras presiones arteriales. Hasta 160 pueden tener. ¿Ya? En un accidente cerebrovascular, si estás dentro de las primeras 4 horas, yo lo trombolizo y debo mantener mi presión en valores menores de 180. Si no le puedo trombolizar, puedo dar tratamiento cuando mi PA es mayor de 220 durante las primeras 48 horas. De ahí le doy con todo y lo bajo, ¿no? ¿La que sigue? Ya, acabamos, vamos a hacerlo. Con la hipertensión.